Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y hoy retomo el tema de los book tags con uno muy especial que espero que os guste mucho y que me acompañéis con él hasta el final. Pero como siempre, antes de eso, dentro cabecera. ¿Y por qué digo que es un book tag muy especial? Bueno, pues porque es un book tag de denominación, es que me trabo, de denominación de origen José. Sí, lo ha hecho mi queridísimo José, se lo ha pergeñado él, lo ha parido él y me ha nominado encima de Libros en el Fin del Mundo. Un canalazo que, por supuesto, os recomiendo, si es que no lo conocéis ya, a que vayáis a visitarlo después de que os deje aquí, bueno, abajo y por aquí también lo pondré, la referencia para poder encontrarlo mucho más fácilmente en este mundo inmenso que es YouTube. Y se trata de el book tag del fuego. Así que nada, no voy a perder mucho tiempo porque tiene 8 premisas y ya sabéis que yo soy dado a dejarme llevar mucho. Así que nada, gracias José por sacarte de la manga este interesantísimo book tag y además nominarme. Así que nada, voy a por la primera premisa, que no es otra, como siempre ahora ya vuelvo a tener para mis book tags el tema del guión, que no es otra que 1. Leña. Libro que te formó o te define como lector. Bien, aquí yo si hablamos de libros que me formaron o que me definen como lector, he escogido uno que lo leí bien jovencito y que forma parte de una serie de libros de una colección de la editorial SM que es Barco de Vapor. Pero ya me estoy adelantando y antes de eso os voy a decir el título del libro, que no es otro que Las aventuras de Vania el Forzudo, y permitidme mirar el nombre del autor porque no se me quedó cuando era pequeño, el título sí, el libro sí, pero el señor Otfried Preussler no se me quedó. Lo siento, no he leído nada más suyo. Pero bueno, este libro era un libro infantil para, creo que la serie Naranja, si lo vais a ver en la portada que voy a colgar aquí, que además me encanta porque es un dibujo, una ilustración de Vania cargando con un caballo, que a mí es que no sé por qué siempre se me quedó mucho en la cabeza esta ilustración, aparte de la anécdota que abre la novela. Bueno, pues que era de la serie Naranja, porque esta colección de SM, Barco de Vapor, se dividía por códigos cromáticos que indicaban la edad a la que estaba dirigido. Y entonces de esta manera teníamos pues que el blanco era para los lectores más jóvenes, el azul para un poquito más mayores, no os voy a poder decir la horquilla de edades porque no la recuerdo, pero bueno, después del azul venía el naranja y finalmente el rojo, que era para los más mayores antes de ser ya adolescentes o de ser un público un poquito más juvenil. Bien, dicho esto, que igual no tiene tanto interés, voy a por qué este libro me formó o me definió como lector, o yo os diría más que como persona. Bien, la historia se abre con Vania, que es un campesino de una zona muy rural, creo que era de la zona de Rusia, que recibe la visita de un sabio que le dice que si es capaz de encerrarse en el ático de su cabaña de troncos con 7 sacos de pipas durante 7 años y únicamente alimentándose de eso, cuando consiga superar esta prueba, conseguirá también una fuerza inhumana que le permitirá correr unas aventuras inmensas. Y eso hace Vania. Pero claro, es una prueba que es muy difícil y que exige de mucha constancia y de mucha perseverancia. No sé, imaginaos vosotros comiendo siempre lo mismo durante 7 años, estando quietos durante el mismo sitio y únicamente cada año que pasa, cuando te has acabado uno de esos enormes sacos de pipas que indican que ha pasado un año, pruebas a levantar el techo de tu cabaña para ver si es verdad que eso que te ha dicho el viejo, que te vas a volver más fuerte, está sucediendo o no. Bien, ¿por qué se me quedó a mí grabado y por qué creo que me formó? Bueno, se me quedó grabado por el hecho este de que si te esfuerzas mucho en una cosa y si eres suficientemente perseverante y si tienes suficiente constancia, lo que te has propuesto vas a conseguirlo. Bien, yo esto me he hecho mayor y sé que no es verdad, que no sucede y que por mucho que te esfuerces en alguna cosa, no tiene por qué, no hay ninguna fórmula matemática, ni el destino te debe ni te mereces nada para conseguir los objetivos que te has fijado. Pero lo que está claro es que si no haces nada, tampoco lo vas a conseguir. De cualquier manera, yo en eso soy una persona bastante constante y bastante perseverante y que dedico todos mis esfuerzos a cumplir los objetivos que yo me he fijado, si estén en mi mano o no estén en mi mano. Quiero decir que aunque en muchas ocasiones tú te fijes un destino y pongas todo tu esfuerzo, tu constancia y tu perseverancia en él, dicho destino, dicho objetivo, bueno, quería decir objetivo, no tienes por qué cumplirlo. Pero eso no quita que hayas recorrido un camino que sea lo que te acabe convirtiendo en la persona que eres y que pongas el foco en ese esfuerzo que has conseguido y en qué es lo que te enseña el intentar, pues eso,
lograr los objetivos que te has puesto. De cualquier manera, hasta aquí el momento mindfulness o el momento New Age. Yo lo hago porque soy así, porque me encanta y porque todas las cosas buenas que me han ido sucediendo, que yo me había puesto como objetivo, las he conseguido a través de este esfuerzo y esta perseverancia, el golpe de suerte que todos necesitamos y el estar ahí en el momento y en el lugar adecuados. Así que nada, este sería el primer libro, bueno, en el momento en que Vania pasa estos 7 años comiendo esos sacos de pipas, consigue esa fuerza y sale al mundo a correr aventuras. Bueno, aquí he metido el último momento de anécdota, pero bueno, que ahí está. En fin, que este es el primer libro que me formó tanto como persona como como lector. Así que nada, vamos a por la siguiente premisa, que no es otra que 2. Combustión. Libro que te haya sorprendido. Y aquí os voy a hablar de una de mis lecturas de este año que me ha sorprendido más y me ha sorprendido gratamente, que no es otra que Carcoma de Laila Martínez. ¿Y por qué me ha sorprendido? Bueno, pues porque en un principio es una novela que reúne un montón de ingredientes que de primeras no me tendrían por qué haber gustado, pero que al final me han encantado y me ha parecido un libro que conjuga un montón de ideas que juntas hacen muy buen marinaje. ¿Cómo qué? Bueno, pues para empezar estamos hablando de una historia que conjuga tres generaciones de mujeres, una abuela, una madre y una nieta. La nieta y la madre viven en una misma casa que está encantada en un pueblo pequeñito y que tiene una historia detrás que tiene que ver con el patriarcado, la guerra civil y cómo tratan a esas mujeres la gente del pueblo. No quiero decir más porque es una novela que aunque es cortita, creo que si dices demasiado puede que consigas, pues no sé, destriparlo, que haya unos spoilers que no son necesarios. Bueno, aquí estáis escuchando a mis vecinos que siempre tienen que escoger el momento que me pongo a grabar para hacer ruido y salir en mis vídeos de una manera o de otra. Pero bueno, dentro de poco habrá claxones de coches y tal. Pero bueno, de cualquier manera, lo que quería decir también es que esos elementos, esos ingredientes que también tiene este libro y que hacen tan buen maridaje, son, por un lado, pues un feminismo reivindicativo que ataca a un patriarcado muy evidente y lo hace a través tanto del pasado de esas abuela como al presente de esta nieta, a la vez que un terror gótico que me recuerda, es como una especie de lavado de cara, no lavado de cara, una actualización del terror gótico o isabelino típico del siglo XIX y pasado a la vez por el prisma de una autora actual como, pues yo qué os diría, Mariana Enríquez. ¿Por qué? Porque cuando estaba leyendo esta novela me recordaba mucho a novelas de Mariana, bueno, a la novela de Mariana Enríquez de Nuestra parte de noche o a alguno de sus cuentos que he tenido el placer de leer en Los peligros de fumar en la cama, pero a la española, con un toque de realismo mágico que le otorga a la novela, pues eso, un conjunto de elementos que ya me han hecho recomendarlo en muchas ocasiones en vídeos e incluso recomendarlo a gente que quizá no lee tanto, pero que este libro le puede ser una puerta abierta a un mundo de lecturas que le puedan interesar. Así que esta es mi opción para esta segunda premisa. Carcoma de Laila Martínez. Vale, vamos a por la tercera premisa, que no es otra que llama. Recomienda un libro de un autor o una autora de reciente descubrimiento que más te interpela. Bien, yo en el último trimestre he descubierto a una autora que me ha flipado con solo 2 novelas. Estoy hablando de Lionel Shriver con sus, por un lado, El movimiento del cuerpo a través del espacio, del que hablé hace unos vídeos atrás y que no voy a hablar mucho de él, y con el que me he leído la última semana o la semana pasada, que es Tenemos que hablar de Kevin, que me ha encantado. Me ha encantado tanto su versión literaria como su versión cinematográfica, pero mi camino de contacto con la obra de esta autora ha sido primero la novela y después la película. Así que me voy a centrar en la novela. Bueno, ¿aquí qué tenemos? Bueno, pues tenemos una mujer, Eva, que no os voy a decir el apellido porque tiene un apellido armenio y es muy difícil de pronunciar, Kachoudian, pero bueno, creo que es una coña que hay también en la novela acerca de la dificultad de pronunciación de este apellido armenio, que le escribe cartas a su marido, Franklin, durante toda la novela, en la que le habla de su vida en común y de los hijos que han tenido, concretamente, pues como el que sale en el título del libro, que es Kevin. A raíz de estas cartas y de la vida y de la actualidad y del pasado que han vivido conjuntamente estos dos, esta pareja y esta familia, servirá tanto para hacer una crítica de los diferentes psicologías, las diferentes personalidades
las diferentes formas de afrontar la vida que tienen los diferentes personajes, tanto por un lado esa vertiente más americana o norteamericana del marido como la de la propia Eva, que es mucho más, bueno, es mucho más consciente de su herencia armenia y eso le hace estar un poquito más separada de lo que sería el norteamericano, pues yo que sé, el típico patriótica, o ella para empezar es demócrata y el otro es republicano, por ejemplo, pero también es una crítica a la maternidad, a la sociedad americana, a la sociedad de consumo, a pues un montón de cosas. No quiero hablar en concreto de qué me ha parecido crítica, porque podría tomarse como un spoiler, pero también es una crítica mordaz a las formas de vida americanas, a sus leyes, a su consumismo y a las relaciones entre ellos y que tienen con el mundo. De esta manera tenemos una novela de personajes, una novela psicológica en la que quizá no pasan tantas cosas, pero las que pasan son suficientemente profundas y están suficientemente bien descritas como para que en ningún momento la verosimilitud se nos rompa o nos parezca, pues no sé, una novela que os diría yo, fantástica. Y eso que tiene muchos elementos que podían caracterizarla como una novela de terror. Pero bueno, que os invito a los que no hayáis leído la novela o no os queráis enfrentar a las 600 paginazas que es esta novela, porque es una novela muy larga, a que veáis la película y si os cautiva suficiente como me ha cautivado a mí la novela, recorráis el camino inverso de luego leeros esta pedazo de novela. Porque si algo tiene muy bueno Lionel Shriver y por lo que yo creo que ya me he aficionado a ella es por la pluma que tiene, la velocidad de sus diálogos, la personalidad que imbuye a sus protagonistas, los temas que trata y además un humor que incluso en esta novela tiene un humor muy fino y negro, la ironía que hace disfrutar aunque lo que estés leyendo en algunos momentos te cause verdadero pavor. Así que nada, para mí esta autora Lionel Shriver se ha convertido en una autora imprescindible. Bien, vamos a por la siguiente premisa que es 4. Calidez. Un libro que te haya conmovido. Bien, aquí os voy a hablar de un libro que me encantó y que se sale un poco de lo que es la literatura habitual o de lo que se, no sé, considera literatura habitual porque, bueno, a estas alturas de la película no, pero bueno, a mí me gusta decirlo, porque pertenece a el noveno arte, es decir, al mundo del cómic. Y os voy a hablar de un autor español que se llama Carlos Jiménez y que su título es Todo para Cuellos. Pero antes de hablaros de qué va este Todo para Cuellos, os voy a hablar un poquito de Carlos Jiménez, porque se ha convertido en un autor paradigmático del cómic español de los 60, 70, 80, etc. Este señor es un auténtico monstruo del cómic español, de la ilustración y del guión del cómic español. Bien, de hecho es que tiene un montón de títulos en los que además habla de una época en España y en Barcelona con la editorial Bruguera, en el que, bueno, la editorial Bruguera y otras editoriales que se dedicaban a abastecer al mercado americano de dibujos, de ilustraciones. El mercado norteamericano pedía tal dibujo, tal, y ellos se dedicaban a, pues, a dibujarlo en plan como si fueran una cadena de montaje y enviarlo y así se ganaba la vida. Carlos Jiménez es madrileño, aunque, y aquí enlazo con Todo para Cuellos, se crió en un orfanato, en lo que se llamaba auxilio social. Y Todo para Cuellos habla de anécdotas, de historias que vivió justo tras la posguerra, porque él, si no recuerdo mal, nació en el 42. Lo he mirado esta mañana porque, bueno, mi padre nació en el 46 y entonces, pues la cercanía me ha dicho, ay, qué guay, porque quería ver si estaba vivo o estaba muerto, porque me hubiese enterado si se ha muerto, pero por si acaso, ya que digo, ya que voy a hablar de Todo para Cuellos, bueno, en cualquier caso, o sea, que tiene 82 años, o sea, que fue del 41. En fin, que no me lío. De cualquier manera, posguerra española, hambre, frío, las clases populares pasándolo fatal, carestía económica, los huérfanos que si además se habían significado sus padres políticamente y eran represaliados, quedaban fuera de los círculos y pasaban muchísimas penurias. Y existían estos orfanatos, estos auxilios sociales en los que tenían que sobrevivir como podían porque además estaban vigilados por curas, por bueno, una serie de mecanismos represivos que les obligaban a ser de una manera o ser de otra o tal. Mira, yo recuerdo estar leyendo Todo para Cuellos y estar completamente conmovido por los castigos, por la vida. Es que era como estar leyendo un Oliver Twist a la española del siglo XX, porque en ese orfanato de Paracuellos, que por eso se llama así, Todo para Cuellos, ves lo que tienen que vivir, lo que, bueno, recuerdo una de las anécdotas que además dibuja maravillosamente bien, es de Carlos Jiménez, y cuenta maravillosamente bien, en la que a un niño le dan aceite de ricino
no me acuerdo por qué, pero le dan tanto que en clase incluso pues hace todo el recorrido y el pobre niño suelta todo el aceite de ricino en medio de la clase. Por ejemplo, también recuerdo otra anécdota en la que hablaban de que se habían tenido durante la carestía de la guerra civil y de la posguerra, en una casa se habían tenido que comer al gato. En fin, una serie de cosas, una serie de anécdotas, una serie de situaciones que buscan, por un lado, enseñar cómo era la dureza de aquella época en España y por otro lado también os diré que buscan el conmover y el enseñar cómo era aquello. Y en mi caso, como lector, me conmovió profundamente. Si eso lo mezclas con los maravillosas ilustraciones de Carlos Jiménez, que os pondré, os sabré, yo creo que durante este cacho que esté hablando os habré ido poniendo algunas viñetas de Todo para Cuellos para que veáis pues lo chulo que es, lo bien que dibuja y lo bien que transmite las emociones de sus protagonistas. De cualquier manera, Todo para Cuellos no se publicó todo en un solo volumen. El que yo tengo y del que os estoy hablando se publicó en 2007 en De Bolsillo. Se hizo, es una tarea que ha hecho Carlos Jiménez durante toda su vida y se publicó en los 60-70 una primera ronda y en los 90 otra segunda ronda y creo que posteriormente a este Todo para Cuellos que yo tengo, publicó más sobre pues eso, la situación del auxilio social, de cómo vivían esos niños y de la represión de la posguerra española. En fin, un libro conmovedor que si lo encontráis os recomiendo que lo leáis porque es pues eso, una maravilla. Bien, vamos a por la siguiente premisa que es 5. Fogata, libro recomendado por un tercero que más te haya gustado. Y aquí voy a tirar de mi amigo Alfonso de la librería Maite de Galaplacidia de Barcelona, que me recomendó y me ha descubierto un par o tres de autores, pero este último, pues le estoy súper agradecido, porque hace un par o tres de años, sí, ahora un par o tres de años, me recomendó una novela que acaba de salir en aquel momento que se titulaba Un poco de odio de Joe Abercrombie. Yo en aquel momento no tenía absolutamente, no sabía nada de Joe Abercrombie, ni de que era un autor llamado Lord Grimdark, ni de lo que era la fantasía oscura, o de este tipo de autores, o de sus libros anteriores, su trilogía, o lo que sea. Así que me zambullí en las páginas de Un poco de odio y me flipo en colores, porque era una típica, pues bueno, voy a decir típica, pero no es tan típica, fantasía medieval de espada y brujería, con esos toques oscuros que caracterizan a la fantasía oscura, pero que incorporaba un elemento que a mí me tiene enamorado y que siempre me ha gustado de la historia, que no es otra cosa que el movimiento obrero, la industrialización. Y mezclar esas dos cosas, una fantasía de brujería y espada, con un inicio de industrialización y los problemas sociales que puede acarrear eso y las consecuencias que puede tener en una novela fantástica que ya tiene tintes fuertemente políticos y en el que los complots y las diferentes líneas argumentales que se cruzan tienen mucho que ver con la política, me fascinó completamente. Bien es cierto que luego descubrí que esta era el primer volumen de una segunda trilogía que se llama La Era del Odio, que es posterior y que venía precedida por La Primera Ley. Así que luego hice el camino inverso y me fui para atrás, me leí toda la trilogía de La Primera Ley, volví a esta Era del Odio con los dos siguientes títulos y luego las novelas que hay entre medio. En fin, que me descubrió a Joe Abercrombie y que para mí desde entonces me he convertido en un auténtico fiel seguidor de este autor británico que me parece maravilloso. Así que nada, si queréis descubrir un poco de odio, adelante, es chapó. Vamos a por la sexta, que es 6. Incendio, un libro emocionante, de alto voltaje. Y aquí he escogido un libro que me había pasado desapercibido y que lo tenía en, no sé, la parte de atrás de la memoria donde guardas los archivos más lejanos y que me encantó. Que no es otro que Plenilunio de Antonio Muñoz Molina, que es un thriller muy extraño en el sentido de que no tiene tanto que ver con la obra habitual de Antonio Muñoz Molina. Yo a Antonio Muñoz Molina lo descubrí en la carrera cuando estudié literatura española y nos hicieron leer su primera novela que era Beatus Ile, alabado sea. Bien, creo que he leído un par de libros más, pero el que más se me ha quedado es este Plenilunio porque toca la temática del thriller y toca, por supuesto, una temática que a mí me fascina, que son los asesinos en serie. ¿Y qué tendrá que ver esto de Plenilunio? Bueno, pues ¿qué os voy a decir? Un asesino en serie
estacional en el sentido de que mata cuando hay luna llena y mata a niñas. Con esta premisa, es decir, perseguir a un asesino en serie que mata cada 28 días o cada vez que hay luna llena, es como arranca esta novela que tenemos, por supuesto, dos visiones, el perseguido y el perseguidor. Pero bueno, por supuesto también el perseguido es también un perseguidor porque se dedica a buscar a sus víctimas para, bueno, pues para cargárselas. De cualquier manera, una novela de altísimo voltaje con la pluma de Antonio Muñoz Molina, que es completamente reflexiva y que es algo que me pareció fascinante, porque si Beatus Ile me costó siendo un mozalbete estudiante de literatura española, esta manteniendo ese estilo que tiene, que es en cierta manera un poco recargado y que da muchas vueltas a las cosas, no me costó absolutamente nada. Y teniendo en cuenta esta característica de dar vueltas a las cosas, que en principio debería estar reñida con el ritmo, no me sucedió a mí, sino que me pareció una novela con muchísimo ritmo y que en el momento en que te sumerges en ella y te acabas poniendo al mismo ritmo al que vibra la novela, estás disfrutándolo como un enano. Y aquí traigo a colación la película que ha estrenado hace poco David Fincher, El asesino, porque una de las grandes críticas que le han achacado es que es una película lenta. Y yo cuando la vi hace un par de semanas no me pareció absolutamente para nada lenta. Más bien al contrario, me pareció que tenía un ritmo que en el momento en el que encajabas en ese ritmo, aunque parecía que no estaba pasando nada, lo estabas pasando pues lo que yo creo que estaba buscando David Fincher, que te pusieras en la piel de ese asesino y que te pusieras nervioso en los momentos en que él se pone nervioso y que hay una tensión que parece que está a punto de estallar. Pero está claro que si no entras en esa vibración, no te va a suceder lo mismo y te va a parecer aburrido. Cosa que a mí no me ha sucedido ni con Plenilunio ni con El asesino de David Fincher. Así que nada, esta es mi recomendación para esta sexta premisa de Incendio, porque los incendios además pueden ir muy rápido o pueden ir muy lento, pero al final te acaban quemando. Bien, vamos a por la séptima premisa, que es Apagón, un libro triste, dramático. Y aquí voy a tirar de un Pulitzer, de un libro que a mí me fascinó cuando lo leí y del que he hablado una vez, cuando hablé del premio Pulitzer. Y estoy hablando de Las uvas de la ira de John Steinbeck, que es un libro maravilloso, que es un libro que me parece completamente paradójico que haya nacido en una sociedad tan capitalista y tan extremadamente competitiva como es la norteamericana. ¿Por qué? Porque aquí en esta novela, cuatro pinceladas de lo que va, seguimos a una familia en su tránsito, en su viaje, en su éxodo desde Oklahoma, que por eso lo llaman Okies, a California, la tierra prometida, donde pretenden después de la Gran Depresión, es decir, después de 1929, en que petó la bolsa y que muchísimas familias y muchísima población de Estados Unidos y a nivel mundial lo pasaron fatal económicamente, se endeudaron y bueno, ya se han visto un montón de imágenes de la peña que más dinero tenían, los brokers de Nueva York tirándose por los precipicios, por los edificios. Pues imaginaos una familia trabajadora que de repente lo pierde todo y que encima hay una inflación brutal y no puede comprar nada. Bueno, pues aquí seguimos a una familia desde Oklahoma hasta la tierra prometida, lo vuelvo a decir, de California, donde se les ha dicho que llegarán a trabajar allí y conseguirán pues un nivel económico que permitirá vivir saliendo de la precariedad en la que están. Por supuesto, la vida no es así. Y esta gente pasa por una ordalía, por decirlo de alguna manera, en la que verá cómo es la realidad, cómo explotan los que explotan, cómo se aprovechan de los débiles, de la necesidad de los demás, de su esperanza, de ese gran lema de American Way, el camino americano, y de ese relato falso que les hace mantener la esperanza de que cuando lleguen a California, no sé, la prosperidad les va a mantener con vida. Bien, por eso me parece un libro triste, porque eso no existe, eso no es así. Ellos cuando llegan a California se encuentran con una situación realista en la que, por lo que os decía antes, que son explotados. Y para mí esta novela tiene una de las escenas más tristes y más demoledoras que he leído que cierran la novela. No la voy a explicar porque si la explico sería un spoiler, pero aquellos que la hayáis leído estoy seguro de que sabéis a qué me estoy refiriendo y que me parece además una metáfora brutal de esa muerte de la esperanza y esa muerte del futuro. Así que nada, aquí tenéis una novela triste y dramática donde las haya, pero que además es una preciosidad y es
súper reivindicativa y por eso me parece que una paradoja, que una novela como esta, bueno, quizá no, quizá precisamente una novela como esta que reivindica a las clases populares en contra de esos explotadores y de ese capitalismo en el que vivimos, haya salido del país más capitalista del mundo, pues quizá no es una paradoja y quizá es precisamente cuando hay una causa hay un efecto. Pero bueno, eso os lo dejo a vosotros si lo leáis y que me lo digáis pues eso en comentarios. Nada, esta es la novela que he elegido para esta premisa. Vamos a por la siguiente, que es la octava y dice así: Ceniza, el libro más desolador que hayas leído en tu vida. Bueno, a ver, venimos de una premisa que es bastante desoladora y triste, pero y además también de un clásico como es Las uvas de la ira. Pero oye, ¿qué queréis que os diga? A mí una novela que me ha hecho súper polvo y que me ha dejado hecho polvo cuando le he acabado es de la que os voy a hablar, que es 1984 de George Orwell, que parece ya que sea, no sé, un clásico, un tópico, pero que, bueno, que a mí me flipó cuando la leí, ya no solo por la cantidad de ideas que hay detrás y por lo previsora o por lo que ha adivinado de lo que ha venido en el futuro, de ese tipo de, bueno, para empezar es una distopía, pero claro, te habla de un futuro en el que los países están, la población está vigilada por el gran hermano, que todo lo ve y todo lo oye, la teoría está del panopticón, que vivimos en una especie de cárcel enorme, en el que el pensamiento está completamente controlado, en el que se ha creado una nueva lengua, la neolengua, en la que hay palabras que no se dicen, porque si las cosas no se dicen, no existen, y que si además le sumamos el principio de transposición, la guerra es paz, etcétera, etcétera, que es una de las cosas y las ideas más brillantes que ha puesto aquí el señor Orwell, llegamos a un punto en el que no se puede respirar, que es lo que le sucede al amigo Wilson Smith, que es el protagonista de esta historia, y a través de los ojos del cual nosotros vemos cómo es esa sociedad, ese futuro en el que tampoco hay esperanza, como no la hay en el de Las uvas de la ira, aunque está mucho más cerca de la realidad porque no es una distopía, pero que ni siquiera, y a mí me deja completamente desolado, tiene... Mira, no lo voy a decir, no lo voy a decir porque no quiero hacer un spoiler, pero para aquellos que hayáis leído esta novela y de la que voy a hablar ahora, sabréis a qué me refiero. A mí me gusta mucho comparar siempre dos novelas como dos distopías que son bastante parecidas y que son bastante complementarias, que es por un lado pues 1984, de la que estoy hablando, y por otro lado, Un Mundo Feliz, pero con una gran diferencia. Bueno, si por un lado allí en El Mundo Feliz utilizaban la ingeniería genética para crear diferentes castas sociales y controlar la sociedad, aquí lo que controlan es el pensamiento y lo que controlan son las clases sociales a partir, bueno, la sociedad a partir de la opresión. Pero la gran diferencia de ambas está en el final, que uno es esperanzador porque deja una salida, aunque sea una salida que ninguno de nosotros nos gustaría tomar, y la otra no deja ninguna salida y el personaje queda condenado. De esta manera, hablando de estos dos finales, espero haber diluido un poco el spoiler, porque aunque son novelas súper antiguas, porque creo que Un Mundo Feliz es de 1932 y 1948, perdón, y 1964 es de 1948, que por eso lo titulo así Orwell. Eso se lo digo a Feijóo para que sepa de cuándo es, que la escribió en 1948 y la publicó en 1949, pero le cambió el 48 por el 84 para que fuera, pues eso, como en un futuro que estaba por venir. Bueno, son novelas suficientemente antiguas que se han estudiado lo suficiente como para que a mí no me tuviese que preocupar los spoilers. Pero de cualquier manera, me parece una novela completamente desoladora que aún así plantea tiene suficientes ingredientes y plantea suficientes ideas como para que sea completamente actual y completamente atractiva. Así que nada, yo por supuesto os la recomiendo. Quien no haya leído a estas alturas de la película 1984, pues que corra a leerla, porque es un novelazo que no ha perdido ni un ápice de frescura desde que se publicó. Bueno, y sin haberme dado cuenta, parece que he llegado al final de este pedazo de BookTag del fuego de mi querido José. Muchas gracias de nuevo por la oportunidad de hacerlo y bueno, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado y espero que me dejéis lo que queráis en los comentarios sobre las novelas de las que he hablado, las premisas, o si se ocurre a vosotros alternativas para esas premisas o, por supuesto, si habéis leído esos libros. En fin, que a mí solo me queda desearos un felicísimo día y enviaros un besazo enorme. ¡Mua! Ay, 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 un segundo que se me olvida. No voy a nominar a nadie porque José nominó a mucha gente y porque quiero invitar a cualquiera de los espectadores que tengáis un canal y que os guste hacer este tipo de vídeos a que os suméis al carro de hacer este pedazo de BookTag del fuego.
Por mí estáis completamente invitados y por José estoy seguro que también. Así que nada, ahora sí que sí. Os deseo un felicísimo día y os mando un besazo enorme. ¡Mua!